Si quieres saber qué diablos hace esto montado sobre la Gixxer, quédate para averiguarlo. ¿Qué onda, amigos? Pues el día de hoy estamos de vuelta. Ya saben, como siempre es un placer estar de vuelta. Y el día de hoy es un día muy importante, ya que vamos a hacer un experimento que hace referencia a la temperatura de los motores enfriados por aire. En este video vamos a analizar el comportamiento del enfriamiento por aire en la Suzuki Gixxer. Este va a ser el caso de ahora. Igual en el futuro meteremos más motos. Todo depende de cómo le vaya al video. Si les gusta, podemos hacerlo prácticamente en cualquier moto que tenga un motor, o sea, en cualquier moto. Qué pendejo. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a instalar un sensor de temperatura en la parte de atrás de la cabeza del motor. Esto nos va a ayudar a tomar la temperatura externa de la cabeza del motor. Así podemos tomar la temperatura en distintas etapas de un recorrido, una rodada o andando en ciudad, con la finalidad de saber si las motos enfriadas por aire en verdad necesitan descansar o esto solo es un mito, es una mentira. Entonces, pues bueno, es lo que queremos ver ahorita. Según yo, según todo lo que he predicado todo este tiempo, las motos enfriadas por aire no necesitan descansar. Primero necesita descansar tu bello y jugoso trasero. Sí, es jugoso. Y pues bueno, todo esto lo vamos a lograr colocando el sensor detrás de la cabeza del motor, que es la parte donde menos aire pasa y donde más calor debe haber, porque es la parte que está más cerca de la cámara de combustión. Es decir que vamos a ver unas temperaturas, yo creo que algo elevadas, algo altas. Entonces no se vayan a espantar si ven ahí algo un poco más de 100 grados. ¡Ay, no! Es probable que llegue, quién sabe, yo creo que sí. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer un recorrido que empieza en ciudad, después entra a carretera de subida, después sigue carretera de bajada y después de eso sigue ciudad otra vez. Todo esto con la finalidad de ver los comportamientos de la temperatura y vamos a tomar una temperatura en cada minuto del recorrido. Con esto vamos a saber qué tanto crece la temperatura del motor o qué tanto disminuye o qué comportamientos tiene dependiendo del uso que se le da. Esto es ciencia, perros. Tenemos tecnología. Eso está muy cabrón. Vamos a pasar a la parte donde les explico cómo funciona todo este rollo y pues para que se den más o menos una idea de cómo se armó. Entonces vamos allá. Entonces aquí tenemos todas las partes que componen lo que vamos a montar sobre la moto. Ya lo puse sobre una tablita de madera para que fuera pues más fácil de montar. Les explico. Aquí tenemos una pantalla donde podemos ver la temperatura del sensor. Después acá, este puntito de aquí es un sensor de temperatura. Este lo puse aquí nada más para representar lo que tenemos acá, que este cable va a ser el que baja hasta el motor. Aquí tenemos un tremendo trabajo de soldadura, nivel Dios. Eso puede mejorar, pero por ahora pues está bien. Luego acá tenemos el Arduino, que es digamos la computadora central, que hace que lo que diga el sensor se pueda representar aquí en la pantalla y sea entendible para un ser humano. Y acá tenemos pues la batería, que simplemente alimenta pues todo el circuito, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con un poco de la programación. Vamos a empezar con la inicialización de las variables, claramente, bueno, la declaración. Todo empieza declarando una variable de tipo entero llamada sensorPin, la cual se asigna a la entrada análoga 0. ¡A nadie le importa, ñoño! Después de tremenda cátedra de programación, lo que sigue es platicarles un poco de cómo monté el sensor sobre la motocicleta. Lo primero fue poner el circuito sobre el tanque. Para lograr esto, pues corté unos velcros con la forma de la tapa de la gasolina y así de sencillo pegué el circuito sobre la tapa de gasolina y tin tan se acabó. Después tomé el cable que tiene el sensor de temperatura y lo bajé a través del carenado para que el cable no estuviera bailando cuando fuera a 100 km por hora. Después de eso lo pegué sobre la estampa de Suzuki para no dañar la pintura. Y después metí el sensor en una de las rayitas estas que tiene el motor, no me acuerdo cómo se llaman, las que pues enfrían el motor, y se quedó atorado. Entonces así es como tomamos la temperatura del motor, así fue como se instaló. Bueno, ahora sin más rodeos vamos a pasar al análisis de los resultados y les voy a platicar
cómo es que iba manejando en cada parte de la gráfica, a qué velocidad iba y qué revoluciones llevaba. Entonces vamos a hacer un análisis. Pues bueno, vamos a empezar con el análisis de los datos. Estas son las gráficas que vamos a utilizar y les voy a explicar cómo funcionan. Por ejemplo, esta es la primera gráfica, es la gráfica de la temperatura de uso en ciudad. Les explico rápido cómo funciona. En el eje de las X, que es este de aquí abajo, el horizontal, tenemos el tiempo en minutos. Y en el eje de las Y tenemos la temperatura en grados centígrados. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo puedo saber la temperatura del minuto 2, señor Puerto. Ah, pues qué bueno que preguntas, chiquitín. Ya que es muy sencillo, nos vamos rápido al tiempo en el 2, en el eje de las X. Luego subimos en el eje de las Y hasta donde intersectemos con la línea. Y aquí nos diría que estamos aproximadamente a unos 58 grados en el minuto 2. Estas son las gráficas que vamos a utilizar y les voy a explicar qué es lo que estaba haciendo y a qué velocidades iba con respecto al tiempo. Por ejemplo, aquí la moto empieza a 40 grados centígrados. Esa fue la temperatura que alcanzó cuando yo la prendí y la dejé calentando. Se estabilizó en 40, no subía más, ahí se quedó. Igual y si lo hubiera dejado unas 10 horas ahí, igual y sí subía más, pero no subió. Estuvo un par de minutos calentando y se quedó en 40. Después comencé a acelerar y a andar en un uso en ciudad bastante tranquilo, entre 20 y 25 kilómetros por hora. Después, al minuto 4, ahí fue cuando ya entré a la avenida principal, que aquí de Cuernavaca pues no son rápidas como las de la Ciudad de México, pero iba a una velocidad como de 35, 40 kilómetros por hora más o menos. Y es ahí donde la temperatura, a partir del minuto 4, donde la temperatura se empieza a estabilizar y en promedio se quedó en unos 75 grados. Ese es el uso en ciudad después de encenderla. Ahora pasemos a los usos más interesantes y los más exactos, ya que son los de uso en carretera. Entonces vamos allá. Pues bueno, ahora estamos con la gráfica número 2, la cual representa la temperatura de la Gixxer en autopista de subida. Como podemos ver en la gráfica, la tenemos seccionada en dos colores. Esto representa dos tipos de autopistas diferentes. La parte rosita es la parte del Paso Express en Cuernavaca. Es una autopista bastante mala, insegura y por eso hay que ir lento, pero está de subida. Entonces, llevando una velocidad promedio de 75 km por hora, llegamos a una temperatura promedio de 95 grados centígrados. Ahí se quedó la temperatura y no subió durante todo este tiempo. Después tenemos este pequeño vado que es la incorporación del Paso Express con la carretera 95D, que es la México-Cuernavaca. Y pues allá hay muchas incorporaciones y gente trabajando y haciendo muchas cosas, entonces allá hay que bajar la velocidad y por eso aquí se ve que la temperatura baja y luego sube. Una vez que sube, eso significa que yo ya estoy entrando a la autopista México-Cuernavaca, ya que estoy acelerando. La sección verde es donde pude mantener esta velocidad de 95 km por hora por un tiempo muy prolongado. La temperatura llegó a un número que va a sonar un poco espantoso, pero yo lo veo bastante normal, que fueron 115 grados centígrados y ahí se estabilizó durante todo este tiempo. Ahora vamos a pasar a la gráfica número 3, que es la gráfica de carretera en bajada. Esta está muy chingona y es muy interesante. Pues bueno, aquí tenemos la gráfica número 3, es la gráfica de temperatura del motor en autopista de bajada. Como podemos ver, la tenemos dividida en tres pedazos, que vendría siendo amarillo 110 km por hora, morado 90 km por hora y otra vez amarillo 110 km por hora. A esa velocidad, a pesar de que iba más rápido, la moto iba más fría que de subida. Evidentemente porque a esa velocidad, a pesar de que lleve más revoluciones, está pasando más aire por el motor a más presión. ¿Y esto que genera? Pues el efecto de un refrigerador, ¿no? Si tú comprimes un gas mucho, el aire se enfría. Si quieren hacer un experimento, sóplense en la mano así y el aire sale más frito. Entonces eso ayuda a enfriar bastante el motor. Como podemos ver, la temperatura se estabilizó entre 98 y 103 grados y ahí se quedaba siempre que iba a 110. En este vado pues estaba alguien trabajando, tuve que bajar la velocidad como a 90 km por hora y se mantuvo bastante fresco y estaba como a 90, 85 grados centígrados. Y después, una vez que regresamos a 110, retomamos exactamente la misma temperatura que teníamos cuando íbamos a 110 antes. Entonces,
¿Las motos pueden andar todo el tiempo que quieran a 110 km por hora? Yo creo que siempre y cuando tengas tu mantenimiento en tiempo y forma, sí. La respuesta es sí. Entonces, pues esta es la gráfica de la temperatura en bajada. Es de mis favoritas y de las más interesantes. Ahora pasemos a la más rara, a la que más trabajo me costó entenderle, que es la de ciudad después de carretera. ¡Vamos allá! Pues bueno, aquí tenemos la última gráfica de temperatura en ciudad después de carretera. Una vez que el motor ya está caliente y entras a la ciudad, estos son los comportamientos que vas a obtener. Una temperatura de operación de aproximadamente, o sea, promedio en esta gráfica estaremos entre 85 y 90 grados. Y obviamente, como podemos ver, sube, esto es una aceleración y todo este tiempo es un semáforo. Y luego aceleración otra vez, aceleración, aceleración y de repente un tope o un poco de tráfico y luego aceleración y luego un tope, un poco de tráfico, luego aceleración y luego un poco de tráfico y al final termina arriba porque en esta última sección se me ocurrió acelerar un poco más y llevarlo un poco más revolucionada, entonces terminé llegando a mi casa como con 95 grados más o menos. Pero bueno, la verdad es que aquí no hay nada que analizar, pues este es un comportamiento normal, ya que hay momentos donde la moto se está acelerando, ya hay momentos donde queda en ralenti, y recordemos que la Suzuki tiene un sistema de enfriamiento que arroja aceite a la base del pistón, entonces si estamos parados no se va a calentar hasta el infinito porque le sigue aventando aceite a la base del pistón. Entonces, esto es lo que se obtiene de un uso normal en ciudad, acelerando, frenando, topes, semáforos, un poco de tráfico, etcétera, etcétera, subidas, bajadas. Hay demasiadas variantes, pero esto es lo que me dio en este recorrido de 15 minutos en ciudad después de carretera. Y pues bueno, ahora sí, pasemos a las conclusiones. Vamos a hacer una conclusión de cada una de las gráficas. Vamos a empezar con la primera. De la primera gráfica, que es la de ciudad, podemos decir la siguiente conclusión. Si tu recorrido va a ser meramente en ciudad y manejas suavemente, tu temperatura va a tender a estabilizarse en una temperatura baja. En nuestro caso fueron los 75 grados centígrados. Conclusión número 2. Si vas en carretera de subida, procura llevar velocidades bajas, ya que si llevas velocidades relativamente altas, digamos, vas a revolucionar mucho el motor y no va a ser la velocidad suficiente para que entre el aire suficiente para enfriarlo de manera efectiva. Entonces, llévensela de manera más leve en las subidas para evitar que su motor se caliente de manera excesiva, ya que en este caso yo no iba muy rápido, el motor iba revolucionado y nuestra temperatura fue de 115 grados, que fue la máxima que alcanzó el motor en toda la prueba. Entonces, llévensela leve en las subidas. Conclusión número 3. Si vas de bajada entre 100 y 110 km por hora, la moto puede andar por mucho tiempo sin necesidad de detenerse y la temperatura se va a mantener estable. En el caso de la Gixxer se mantuvo entre 98 y 103 grados centígrados. No tendrás ningún problema. Consejo número 4, que es el de la ciudad y el más complicado de todos. Pero bueno, ahí les va. En la ciudad hay demasiadas variables que alteran nuestra manera de manejar. Depende de nosotros elegir nuestras velocidades, nuestras revoluciones y nuestro estilo de conducción para hacer que nuestro motor se caliente lo menos posible. Y como quinta conclusión, recuerden que tener un buen aceite a un buen nivel es muy importante para que la motocicleta tienda a estabilizar las temperaturas. Si nosotros no tenemos un buen aceite o no lo tenemos en nivel, lo que va a pasar va a ser un comportamiento sumamente diferente al que acabamos de ver hoy. Va a ser un comportamiento que siempre va a tener la tendencia de subir, a diferencia del comportamiento que tuvo la Gixxer en este caso, que su tendencia fue subir a la temperatura que tenía que llegar y estabilizar todo el tiempo. Entonces, pues eso vendría siendo todo lo de esta semana. Espero les haya gustado. Yo sé que me he desaparecido un rato del internet, pero pues andaba haciendo muchas cosas. Ya ahora sí ya soy todo un licenciado. Entonces ya todo bien, ya vamos a poder darle un poco más a las motos. Y pues nada, espero les haya gustado. Suscríbanse, si tienen alguna idea de qué otra moto les gustaría que le hiciéramos este experimento, pónganla en los comentarios como no. Y pues nada, nos vemos la próxima semana.